Bienvenidos a nuestra sección de estilo saludable de Noticias de Aquí. Un gusto acompañarlos nuevamente, darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la doctora Dairis Fernández, quien es traumatólogo ortopedista y ella ha estado especializándose sobre terapia neural. Queremos conocer un poco sobre esta alternativa. Bienvenida, gracias por acompañarnos, doctora. Hola, muchas gracias por la invitación. No, usted encantados de tenerla. A ver, quisiera comenzar por definir o que la gente nos pueda entender qué es la terapia neural. Importante porque hay mucho desconocimiento por parte de los pacientes y de la población sobre el tema de la terapia neural. Esta es una terapia que ha sido estudiada e implementada durante mucho tiempo atrás y actualmente nosotros podemos manejar dolores crónicos o agudos que se presenten en cualquier región anatómica con esta terapia. Esta terapia es un sistema médico complejo que tiene como objetivo no ir directamente a curar una enfermedad, sino a tratar al paciente por completo, al enfermo por completo. Porque se trata principalmente de que el ser humano va relacionado con el cuerpo, la mente, las emociones y todo el ambiente. Y esto a su vez va a repercutir en cualquier proceso que se pueda presentar, tanto fisiológico o patológico del ser humano. Ok, por ejemplo, me gusta colocar ejemplos para que la audiencia también entienda. Tengo un dolor en la cervical, un dolor en la... Ojo, y estoy poniendo un ejemplo verdadero. Un dolor en la parte del centro de mi columna, en las caderas, en los pies. O sea, si tengo un diagnóstico del traumatólogo, hay que hacer unas terapias. Un paciente con alguno de estos dolores, estoy colocando este ejemplo, podemos ir a la consulta y ¿qué le va a decir usted? Usted va a colocarse que son inyecciones, es oxígeno, ¿en qué consiste la terapia? Bueno, todas esas patologías que me refieres, todas se pueden tratar a través de la terapia neural. La terapia neural consiste en la aplicación de microdosis de un anestésico local. En este caso uso procaína asociada o diluida en una solución fisiológica. Esto lo colocamos a través de inyecciones con agujas de insulina. Es importante explicarle al paciente que es con una agujita de insulina porque ya al decir inyecciones se alarman y no quieren ir a la terapia. O sea que no es doloroso. No es doloroso. Generalmente lo que va a doler es como que si te pica un zancudito cuando colocamos la aguja de insulina a nivel de la dermis para hacer un aboncito de anestesia y posteriormente hacemos la aplicación de la terapia neural ya que tenemos la zona anestesiada. Ok, supongamos que un paciente como este que describí, o sea, se le coloca la inyección o esa terapia en cada uno de los sitios que está doliendo. Sí, primero se evalúa el paciente, o sea, se debe evaluar el paciente. Si el paciente ingresa con dolor cervical, dolor a nivel de la columna lumbar, hay zonas anatómicas o regiones anatómicas donde nosotros vamos específicamente al dolor. El paciente generalmente dice, doctora, me duele en tal parte, me duele aquí, me duele muchísimo aquí. Entonces ya vamos directamente a esa zona del dolor que nosotros llamamos punto gatillo o locus dolente, que es el foco donde él está refiriendo dolor, con una sola punción a ese nivel. Y vamos evaluando cómo sigue la sintomatología de las otras áreas. Muchas veces los pacientes refieren todos estos dolores y nosotros tenemos que hacer una evaluación extensiva y darnos cuenta si el paciente ha tenido alguna cicatriz que sirve para nosotros, es para nosotros un campo de interferencia y que genera dolor a distancia. Entonces tenemos que infiltrar esa cicatriz para poder encontrar esa mejoría del dolor. Y que no entendí lo de la cicatriz, ¿cómo es? Cuando el paciente acude o es sometido a un proceso quirúrgico o no necesariamente quirúrgico, tuvo un traumatismo y una herida y no se suturó, pero quedó la cicatriz. Eso hace que
el organismo pierda su estructura normal, y la célula se tenga que reorganizar nuevamente, y eso actúa como un foco de interferencia para que se pueda producir un dolor a distancia, sin que nosotros sepamos que eso es lo que está causando dolor. ¿Y muchas veces infiltrando esas cicatrices mejora el dolor de la patología porque él ingresó, que es una cervicalgia, por ejemplo. Fíjate que no, qué interesante, nunca había escuchado eso. Mira, estamos conversando con la doctora Dairi Fernández, ella es traumatólogo, ortopedista, estamos hablando sobre la terapia neural, ya nos contó de qué se trata, cómo se puede usar, pero ahora yo tengo la siguiente inquietud, doctora, si eso va a ayudar a disminuir o a desaparecer, ya nos lo va a explicar, un dolor específico, más no va a ir a la raíz de qué lo está causando. No, primero evaluamos al paciente. El paciente va a referir dónde está el dolor. Nosotros vamos a colocar la terapia neural principalmente en el lugar donde el paciente está refiriendo el dolor. Posteriormente vamos evaluando con las siguientes sesiones cómo va la evolución del paciente con respecto a la aplicación de la terapia neural. Si el paciente continúa con sintomatología, con el mismo nivel de dolor, que nos ayudamos a evaluar con una escala análoga del dolor, y le mostramos al paciente que nos indique en cuál número está su dolor. Si el paciente en la segunda sesión continúa con dolor, entonces tenemos que ir a un lugar que esté causando interferencia para hacer esa mejoría, para lograr nosotros la mejoría del dolor. Y en este caso muchas veces tenemos que infiltrar cualquier cicatriz que tenga el paciente y encontramos mejorías inmediatas del dolor. Por ejemplo, una persona que va por un dolor, supongo, porque la mayoría de las veces no vamos al médico si no estamos casi moribundos, ¿cuántas sesiones debe aplicarse para sentirse mejor o para que el doctor pueda decir ya usted está bien? Bueno, inicialmente evaluar al paciente, individualizar a cada paciente. Generalmente planteamos 4 sesiones de terapia neural, las cuales se hacen una cada semana por 4 semanas, es lo mínimo. Pero generalmente hay pacientes que pueden acudir a la consulta con un dolor agudo, que podemos manejar con 1 o 2 sesiones, no necesita las 4 sesiones. Eso va a ir de acuerdo a la presencia de los síntomas del paciente. Pero si es un paciente que acude con un dolor crónico, que tiene 6, 8 meses presentando un dolor, por ejemplo, un dolor cervical que no mejora, en donde el trabajo está sentado todo el tiempo frente a una computadora, es un paciente que debe ir a sus 4 sesiones de terapia neural y se debe ir evaluando a ver si necesita una 5ª sesión, que se hace 15 días después de la última, de la cuarta. Ahora, doctora, yo le decía que, y además que lamentablemente en nuestro mundo es así, vamos al médico cuando ya estamos muy mal. Ahora, ¿esta terapia la pudiéramos aplicar de manera preventiva o solo es para aliviar dolores? No, se realiza solamente cuando ya el paciente consulta con dolor. Claro, si el paciente consulta con un dolor agudo que tiene 2, 3 o 5 días nada más con el dolor, mucho mejor, porque no vamos a aplicarle tantas sesiones, sino es reducida la aplicación de la lesión. ¿Quiénes son candidatos para ir a terapia neural y quiénes definitivamente no pueden ir a terapia neural? Candidatos, todo aquel paciente que presente un dolor, que aparezca en el sistema locomotor. Cualquier dolor, puede ser un paciente que presente un síndrome migrañoso, un paciente que presente dolor en el hombro, en la rodilla. Generalmente los pacientes acuden con mayor frecuencia por presentar cervicalgia, lumbalgia, lumbociatalgia, tendinitis. Todo paciente que tenga algún dolor es candidato para aplicación de terapia neural. ¿Y las contraindicaciones? Generalmente está contraindicados aquellos pacientes que puedan presentar algún tipo de alergia al anestésico que se coloca. Y recomendaciones, es decir, me coloco la terapia, tengo que guardar un reposo. No necesariamente, el paciente puede incorporarse a tus actividades normales de trabajo. Eso sí, podemos, dependiendo de la patología que presente, restringir un poco la actividad física, o sea, algún deporte que pueda estar haciendo el paciente, eso sí lo restringimos hasta por lo menos una segunda o tercera sesión, a ver cómo va la evolución de
Ok, y supongo que los estudios dan probabilidades de que el paciente se recupera muy bien con esta terapia, o sea, tiene muy buen pronóstico. Sí, tiene muy buen pronóstico. Yo a veces me río con los pacientes porque ellos creen que es magia, porque al aplicar la mezcla que hacemos para la terapia neural, está en la camilla con dolor y se para de la camilla sin dolor. Pero siempre se le dice al paciente que a pesar de que no tenga dolor, tampoco es que va a salir a correr un maratón porque ya no tiene dolor. Luego que se hacen esas 4 o 5 aplicaciones, depende del paciente, ¿con qué frecuencia debe volver? Debe volver, si el dolor es crónico, por lo menos al mes, a evaluar, y si es necesario aplicar una sexta dosis o sesión, se realiza, o si no, a los 6 meses o al año. Es una acción de alivio del dolor prolongado, es lo que hacemos. A diferencia de cuando el paciente se le da tratamiento vía oral, que el alivio del dolor es a medida que se está tomando el tratamiento oral. Pero con la terapia neural no, vamos a hacer es reorganizar el organismo que está afectado por una patología para que él se organice y tenga su funcionabilidad normal, y por esto el alivio del dolor es prolongado en el tiempo. Extraordinario. Muchísimas gracias, doctora, por habernos explicado esto tan interesante sobre la terapia neural. La verdad que yo no lo sabía. Ya quiero que me puyan a todo para hacer todo. No, mentira, me siento bastante mejor, pero qué bueno saberlo, que está ese recurso allí, esa terapia que, bueno, no es tan dolorosa, según nos dice la doctora. De todas maneras, si algún día me la hago, les comento si es o no es dolorosa. Y que puede aliviar los dolores, porque eso nos limita en nuestras funciones diarias. Gracias a la doctora Dairi Fernández por acompañarnos, @soytutraumatólogo, así la consiguen, y también en la Policlínica San José. Gracias por acompañarnos, será hasta una próxima oportunidad.